Bueno, chicos, gusto en saludarlos, agradecerles que nos estén acompañando hoy día en el webinar que nos va a dictar Bianca, ¿cierto? Para conversar acerca de las novedades de Revit 2016 en el trabajo con topografía, el cual se enmarca específicamente en el curso de herramientas de modelación avanzada de Revit Arquitectura que estamos cercanos a iniciar el día miércoles 29 de octubre. Así que agradecerle su tiempo, que nos acompañen hoy día, presentarles a Bianca. Bianca es arquitecto de la Universidad de Chile, lleva ya, es instructora certificada de Autodesk, ella está siempre haciendo contenido de capacitación, siempre preparando nuevos contenidos. Es profesora hace varios años en CDC Academia, nos ayuda principalmente con los cursos de Revit Fundamentos, herramientas de modelación avanzada, con los módulos del Diplomado de Modelación y Coordinación BIM, Revit para revisión de proyectos, Revit MEP para instalaciones eléctricas, entre muchos otros. Y Bianca ha sido alumna también de nosotros, del diplomado y de varios cursos, así que es un muy buen elemento porque ha estado en las dos caras de la moneda. Así que yo voy a estar aquí calladita, les voy a dejar mi correo por cualquier cosa en el chat y cualquier consulta que tengan más adelante cuando Bianca termine acerca de la coordinación de los cursos o temas más administrativos, estoy ahí para responder o me envían un correíto con sus consultas para ayudarlos con eso. Suerte, Bianca. Gracias, Maida. Bueno, bienvenidos sean todos a este webinar acerca de un tema que generalmente se pregunta mucho, cómo se trabaja en Revit, así que por eso fue como la elección de este tema. Y es un tema que se abarca en nuestro curso de especialización de arquitectura. Entonces también es algo que se consulta mucho en el curso básico y que después obviamente pasan a verlo ya en el curso más avanzado. Entonces, como les comentaba Maida, esta versión del curso parte el miércoles 29, así que todavía tienen tiempo de sumarse por si están ahí indecisos un poquito. Y entonces el día de hoy lo que vamos a hacer es adelantarles un poco cómo se trabaja este tema dentro del curso de herramientas de modelación avanzada. ¿Ya? ¿Por qué le pusimos novedades del trabajo en Revit? Porque efectivamente a partir del año 2024 han habido cambios en cómo se modela la topografía dentro de Revit. En el 2024 se incluyeron o se reemplaza más bien la herramienta de TopoSurface por el TopoSolid, que es lo que, como se trabaja hoy. En el 2025 se crea la posibilidad de generar excavaciones dentro de este TopoSolid con herramientas, o sea, con elementos vacíos, ¿ya? Lo cual para mí fue una súper inclusión ahí porque generalmente el building pad, que era el elemento con el que se trabajaban las versiones anteriores, era bastante restrictivo, entonces esto da como una opción de poder generar un model in place vacío y cortar a la topografía, ¿ya? Y en el Revit 2026 también se va mejorando siempre la interoperabilidad y la precisión dentro de la topografía, pero aquí una de las más importantes es que tú puedes generar un TopoSolid a partir de un TopoSurface que ya tenías. Y la gracia de esto es que si tú generas una excavación en este TopoSolid, te va a mostrar directamente el volumen de excavación que estás haciendo, ¿ya? Entonces, la idea es que vamos a generar ahora una topografía a partir de un archivo de CAD y después en esa yo les voy a ir mostrando cuáles son las otras herramientas y también vamos a hablar acerca de un poquito las coordenadas, ya que son un elemento fundamental para poder trabajar con el agrupamiento de modelos federados con otras especialidades, ¿ya? Entonces me voy a ir aquí a Revit 2026. Denme un segundito para salirme. Ahí. Entonces acá estoy en mi versión de Revit 2026. Voy a abrir un proyecto nuevo, ya con la plantilla de arquitectura. ¿Ya? Y en este proyecto nuevo, cuando nosotros hablamos, vamos a hablar de dos cosas juntas, ¿ya? Lo que es la topografía y lo que es cómo se referencia esa topografía.
Entonces, cuando nosotros partimos un proyecto, Revit siempre tiene dos nortes, ¿ya? El norte verdadero y el norte de proyecto. Ambos están apuntando hacia arriba, a no ser que tú le digas lo contrario, que tú lo cambies, ¿ya? Entonces, esa es una arista. Para poder referenciar un proyecto necesitamos el norte verdadero, necesitamos la ubicación y necesitamos coordenadas, ¿ya? Entonces, norte verdadero es lo primero que deberíamos cambiar. Y en este caso, la topografía que yo les voy a mostrar tiene el norte verdadero hacia arriba, así que no es problema, ¿ya? Segundo, la ubicación. Entonces, para setear la ubicación del modelo, tú vas a Manage, ¿ya? Seleccionamos acá Location, ¿ya? Y esto es muy parecido a Google Earth. Tú te metes ahí y le pones la dirección, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la topografía que vamos a estar utilizando como muestra es una topografía de Villa Alemana, ¿ya? En la quinta región. Entonces vamos a poner acá Villa Alemana, Chile, por ejemplo, ahí me apareció, ¿ya? Y la idea es ahí, ¿ya? Entonces Revit me va a mostrar aquí la ubicación en rojo, que igual es una ubicación como más general que yo leí, ¿cierto? También puedo darle una ubicación mucho más precisa con la calle, el número, etcétera. Y estos puntitos azules que ustedes ven aquí son estaciones climáticas cercanas de las que tú puedes descargar información si quieres hacer análisis como de sustentabilidad y ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces acá yo voy a poner OK. Siempre me devuelvo igual al location para asegurarme de que cambió, porque si no estaríamos en Boston, ustedes vieron ahí. Ya, perfecto. Y entonces ahí ya he cumplido con dos cosas, con el norte verdadero y la ubicación. Ya, ahora me faltan las coordenadas. Estas tres cosas con las que referenciamos nosotros la topografía son fundamentales para que Revit nos dé un asoleamiento más cercano a la realidad. ¿Ya? Porque fíjense que cuando yo abrí la plantilla estaba en Boston, entonces es un asoleamiento totalmente distinto a lo que tendría un proyecto en Chile. ¿Ya? Entonces ahora para poner las coordenadas voy a utilizar la topografía y dentro de la topografía voy a usar la grilla, ¿ya? Entonces acá esto es una recomendación muy personal. Quizá hay otras personas que lo pueden trabajar de otra manera, pero en general yo no soy muy amiga de tomar los CAD referenciados, ¿ya? O los CAD que tienen georreferencia, porque al momento de insertarlos en Revit hay ocasiones que quedan muy lejos del origen del proyecto. Y el punto de origen del modelo tiene un límite, ¿ya? De 33 kilómetros respecto del proyecto. O sea, tú no puedes estar, tu punto de origen del modelo no puede estar 33 kilómetros más alejado que 33 kilómetros del punto de proyecto, ¿ya? Entonces, por eso no soy muy amiga de esas cosas, porque después de los 33 kilómetros, Revit tiende como a tener errores en el trabajo de la topografía que son más bien visuales, pero que igual dificultan como la coordinación visual de ese proyecto, ¿ya? Entonces, yo lo que hago es, si tengo un CAD georreferenciado, lo tomo, lo copio en otro proyecto o en otro archivo, mejor dicho, lo purgo y todo, y después ese es el que me traigo acá al Revit, ¿ya? Entonces, voy a ir acá a la pestaña de Site, ¿ya? Donde me aparece aquí, se fijan que vienen encendidos mis puntos de referencia del modelo, ¿ya? Y repasemos rápidamente eso, ¿ya? Acá Revit tiene tres puntos de origen en el modelo, ¿ya? Voy a encender aquí el que me falta, que es el Internal Origin. Entonces, si nosotros desplegáramos estos tres, tendríamos el origen interno, el Project Base Point, ¿ya? Y el Server Point, que es, bueno, algo así, ¿ya? No, no se rían de mis dibujitos. Entonces aquí, este es el origen interno, que es el que yo les estaba comentando recién que tenía ese límite, ¿ya? Este es el Project Base Point o punto base de proyecto, ¿ya? Que en el fondo es el punto que tú eliges dentro de tu proyecto para hacer una referencia. Entonces, generalmente o es una intersección de ejes perpendiculares dentro del modelo o una esquina del terreno o algo que tú sepas que no va a cambiar mucho, ¿ya? Y después tienes aquí el solver point,
que es el punto de reconocimiento, de hecho así se llama en español, ¿ya? Y este es el famoso PR que tú eliges dentro de la topografía para referenciar el modelo, ¿ya? Que es el punto, yo siempre me río de esto porque es el punto más importante del proyecto, pero en obra es como una estaca con un trapo, así como cero dignidad para nuestros super points, ¿ya? Pero bueno, entonces, estos son los tres puntos que existen ahí dentro del origen de RAID y son los puntos que nosotros vamos a referenciar. El origen interno jamás se puede mover, ¿ya? Ese es el origen del modelo de RAID y no se puede mover de ahí, ¿ya? Se mueve o el Project Base Point o el Server Point, ¿ya? Entonces ahora me voy a traer acá la topografía. La topografía también la podemos crear en base a un sketch, ¿ya? O sea, si tú, por ejemplo, me ha pasado que tienes un plano topográfico que sí marca la altura de la curva, pero la curva no está elevada desde el cero. Entonces tú igual puedes calcar esa curva y ponerle la elevación, ¿ya? No es lo óptimo, porque si tienes un terreno súper grande, entonces bastante difícil poder estar calcando cada curva, ¿cierto? Pero se puede hacer también. Hay esperanza, ¿ya? Entonces voy a poner aquí insertar. En este caso yo voy a importar el CAD, y también lo podríamos linkear, ¿ya? Y voy a ir a buscar acá mi plano de CAD, que en este caso se llama topo sesión. Aquí está, ¿ya? Importante saber la unidad en la que el CAD está, ¿ya? Eh, ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué no le pongo autodetectar como aparece ahí? Porque muchas veces las personas en el archivo de CAD le configuran una unidad y después dibujan en otra unidad. Entonces, el autodetectar no siempre es muy preciso. Entonces, lo que yo les recomiendo es abrir el plano de CAD, tomar alguna medida que ustedes tengan más o menos conocida, y entonces esa es la unidad en la que el plano está, ¿ya? No es necesario que el proyecto y el CAD estén en la misma unidad, pero sí saber la unidad en la que el CAD va a entrar al RAID, ¿ya? Entonces, en este caso, primero no voy a pinchar aquí donde dice Current View Only, porque si yo hago eso, Revit lo que va a hacer es aplanar el dibujo, ¿ya? Y yo lo que quiero es que Revit me muestre la altura de las curvas. Entonces, en este caso, no, ¿ya? Lo que sí voy a cambiar en la pestaña del medio son las últimas dos opciones que dice Import Units, metros, en este caso. Yo ya abrí el archivo anteriormente y vi en qué unidad estaba. ¿Ya? Y después corregir las líneas que están mínimamente desviadas, ¿ya? ¿Esto por qué? Porque Revit va a tratar de corregir las líneas que tienden a ser rectas, pero no lo son milimétricamente. Bueno, en este caso yo no quiero que haga eso, porque yo quiero que Revit me traiga la topografía tal cual como fue levantada, ¿ya? Entonces saco ahí el ticket y en posición voy a poner en este caso automático center to center, por lo mismo que les comentaba anteriormente. Yo quiero tener la topografía en mi espacio de trabajo más o menos controlado, ¿ya? Y después yo la voy a referenciar de todas maneras, entonces no necesito aquí ponerla al origen o lo que sea, ¿ya? Centrada. Pongo aquí open, ¿ya? Y mientras se carga la topografía ahí, que es un poquito grande, ¿ya? Los invito a, si tienen preguntas, ponerlas en el chat, ya sean preguntas para mí o sean preguntas para Magdalena, ¿ya? Y nosotros las vamos a ir respondiendo o en el transcurso del webinar o al final, ¿ya? Así que no se preocupen. Entonces, ahí me insertó mi topografía, ¿ya? Voy a ir al 3D y entonces voy a ver acá que tengo mis curvas de nivel, ¿ven? Entonces, en este caso, para esta topografía, estas líneas que están abajo definiendo la grilla son el cero, entre comillas, y la elevación de estas curvas verdes que están acá están a partir de ese cero, ¿ya? Que en realidad es como debería venir cualquier plano topográfico, ¿ya? Entonces, voy a crear ahora la topografía, ¿cierto? A partir de este plano de CAD, ¿ya? Entonces, voy a ir a Massing and Site, que es la pestaña para trabajar masa y emplazamiento, ¿verdad? Y voy a seleccionar aquí Topo Solid, ¿ya? Que es nuestra nueva herramienta. Y desde ahí le digo crear desde una importación, ¿ya?
tengo ahí igual dos opciones. En nuestro caso lo vamos a trabajar a partir de un CAD. Entonces voy a poner Create from CAD, ¿ya? Pincho ahí el archivo y me va a generar acá todos los layers, ¿ven? Entonces acá es importante también, antes de meter el archivo al Revit, ¿cierto? Mirar en qué capas están las curvas de nivel puestas, ¿ya? Si no hay una capa específica para la curva de nivel, bueno, crear una donde estén las curvas de nivel. ¿Para qué? Para que Revit pueda crear a partir de esas elevaciones el sólido, ¿ya? ¿Qué pasa si no? Si no sé en qué curva está o si yo pinchara todas las capas, por ejemplo, ¿ya? Bueno, pasaría que Revit tomaría, aparte de todas las curvas que tengo ahí, ¿cierto? Tomaría estos puntos de aquí abajo y entonces mi sólido empezaría a tener como vacíos hacia adentro, ¿ya? Entonces acá le voy a poner seleccionar ninguna y yo sé que mis curvas de nivel están en A curva de nivel índice y A curva de nivel subíndice, ¿ya? Y pongo OK para que Revit genere ahí el sólido, ¿ya? Ahí me quedó mi sólido, ¿ven? Esa es mi topografía. Entonces, características que tiene este sólido versus las superficies, ¿cierto? Es que tú puedes setearle capas y eso es como bien súper importante y bonito porque si tú vas aquí a editar tipo y entras a la estructura, al igual que los pisos, puedes setear capas, ¿ves? Entonces acá tengo una capa de tierra que es variable, después tengo arena y después tengo pasto, digamos, ¿ya? ¿Por qué eso es súper bonito? Porque no sé si ustedes, pero yo por lo menos era de esas personas que cuando hacían un escantillón, ¿cierto? Y tú querías poner las capas del, no sé, por gravilla, no sé qué, con relleno compactado, lo que fuera, lo poníamos ahí con texto nomás, ¿ya? Ahora tú podrías, por ejemplo, crear acá las capas, agregarle un material y agregarle la información al material, ¿cierto? Aquí dentro, por ejemplo, yo podría usar un Keynote Material, ¿verdad? Y poner aquí, ¿cierto? Ay, no leo dónde dice material. Bueno, aquí en el Keynote podría ponerle una identificación al material y entonces después poner ahí un Keynote, ¿ya? También podría en el material ponerle o sea, usar un material tag, eso quería decir, ¿ya? Entonces, bueno, ahí uno podría utilizar la información del elemento y no tanto poner la información como manualmente, ¿ya? Entonces, eso es una cosa. Otra cosa, ¿cierto? Es que tú puedes acá definir, siempre Revit va a traer definido como algunas curvas de nivel, ¿cierto? Que de hecho si yo prendo los espesores ahí de mi topografía, voy a ver que hay unas líneas más gruesas y unas más delgadas. No las puedo encontrar aquí, pero tienen que estar. Mm, Si no, vamos a la vista de site para poder verlas. Ah, ahí aparecían, miren. No sé si lo pueden notar, pero por ejemplo, esta línea es más gruesa que esta que está acá, ¿cierto? Porque Revit siempre tiene cotas primarias y cotas secundarias. ¿Tú puedes añadir cotas a la topografía? Sí, puedes. ¿Ya? Recordando siempre que el nivel de precisión de las curvas de nivel va a ser la que el topógrafo entregó, ¿ya? Eso quiere decir que si el topógrafo hizo el levantamiento cada 50 centímetros, por ejemplo, esas son las curvas en las que tú deberías confiar. Si tú le añades más curvas acá dentro de Revit, Revit lo que va a hacer es sacar un promedio para poder generar esas curvas y entonces no son un punto 100% confiable, ¿ya? Ahora, Em, acá es importante en términos de información, la calidad de información que tú recibes em, para la calidad de la información que va a salir de tu modelo, ¿ya? Nosotros estamos trabajando un proyecto en Lo Barnechea, que son como 22 casas más o menos, y
tuvimos un levantamiento topográfico muy bueno y cuando nosotros lo pasamos a Revit, ¿cierto? Generamos la topografía, hicimos una serie de fichas, una por cada casa, que marcaba todos los niveles, ya sea de la excavación, donde tenía que llegar la pendiente, etcétera. Y entonces, cuando llegaron las fichas a terreno y comenzaron a contrastar los puntos, teníamos una desviación de 2 milímetros, de 5 milímetros, cosa que es muy, muy poquito considerando las medidas como de trazado, ¿ya? Entonces, acá voy a seleccionar la topografía, me voy a editar tipo, ¿ya? Y antes, no sé si se acuerdan los que trabajaban quizá antes con topografía, en Massing and Site había aquí como una flechita hacia abajo que permitía setear la altura de las curvas de nivel. Bueno, ahora esa flechita se encuentra acá. En editar tipo, tú vas donde dice Contour Display. Entramos ahí, ¿cierto? Y aquí me dice que la cota primaria está a cada 1000, o sea, a cada 1 metro, y la secundaria está a cada 500, o sea, 50 centímetros, ¿ya? Si yo podría decirle acá, mira, ponme curvas en realidad a cada 20 centímetros, pongo OK, acá viene el momento en el que explota el computador, ¿cierto? Ahí, OK, y ahí están mis curvas, ¿ven? Entonces puedo tener más curvas, sí, pero lo que les comentaba, el tema de la precisión igual es importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Entonces ahí tendríamos armada nuestra topografía, ¿ya? Ahora vamos a ver cómo le podemos poner coordenadas a esto según la grilla que tiene, ¿ya? Entonces aquí en Site tenemos la grilla que nos dio el señor topógrafo, ¿cierto? Donde acá me dio unas coordenadas norte, sur y oriente, poniente, ¿ya? Para hacer esta parte voy a cambiar la unidad del modelo, ¿ya? En UN. Voy a cambiar la unidad de longitud a metros, porque si no, va a ser terrible. La cantidad de, el chorizo que vamos a tener de número ahí va a ser demasiado. Entonces, metros, ¿ya? Y voy a utilizar el siguiente método. En Manage voy a ir a Coordinates y voy a seleccionar especificar las coordenadas de un punto, ¿ya? ¡Pum! Me voy a poner acá, por ejemplo, en la oriente, pincho ahí y voy a insertar esa coordenada aquí, ¿ya? Entonces sería 278, 150, ¿ya? Pongo OK. ¿Qué me va a pasar ahí? Mis puntos se van a arrancar. Lado. El punto de reconocimiento más bien. ¿Eh? Tengo ahí el punto de proyecto que sigue estando en el medio y el de reconocimiento se volvió loco y se fue para allá. ¿Ya? Pero eso está bien por ahora. Me voy a acercar otra vez. Me voy por aquí. ¿Ya? Y nuevamente voy a Manage Coordinates, especificar las coordenadas de un punto. Me voy aquí, ¡pam! Y pongo 633, 85, 00. ¿Ya? Ok, entonces mi punto triangulito todavía se vuelve más loco y se me fue para acá. ¿Ya? Entonces, ahí yo ya debería tener referenciada la grilla, ¿cierto? Y entonces para comprobar, yo aquí, señora comprobación siempre, porque si te equivocas en esto, como que se pudrió todo, ¿cierto? Entonces, en Annotate selecciono Spot Coordinate, me voy para acá, y entonces, esta coordenada, la oriente, se debiera mantener fija y debería ser la otra la que cambia, ¿ven? Entonces 278, 150. Si me voy por acá, esta coordenada debería mantenerse fija, 633, 8500, y la otra es la que debería cambiar. Entonces ahí estoy bien. Entonces ahora voy a ubicar mis puntos. El punto de proyecto, que es este que está aquí, lo voy a mover a una ubicación relevante para mí. En este caso, no estamos haciendo ninguno de estos proyectos en realidad, así que es un poco difícil, pero lo voy a mover aquí donde está la municipalidad,
se ilustre Municipalidad de Viña Alemana, ya la voy a mover como a uno de estos puntos. Por ejemplo, aquí abajito, ¿ya? Entonces, voy a agarrar el punto de proyecto, este de aquí, ándale, ahí, y me lo voy a llevar aquí. Y ese punto se le va a modificar la coordenada. Me le juego. A ver. A ver. Ah, que está en constraint, ya, perdón. Ahí, ahí. Ahora sí, ¿ya? Ahí me quedó. Ese es mi punto de proyecto. Y ahora el triangulito lo voy a ir a buscar por ahí abajo y lo voy a mover donde el topógrafo me haya dicho que está el PR. ¿Ya? Entonces, eh, en este caso no lo sé porque no tengo el listado de puntos de referencia, pero sí, por ejemplo, lo voy a poner por acá. ¿Ven? Aquí donde está este punto rosado, me dice que es el 179,290, ¿ya? En elevación. En norte, sur, oriente, poniente, va a estar determinado por la grilla, ¿ya? Entonces, acá voy a hacer un plano de referencia, ¿ya? Para marcar el centro aquí, y me voy a traer al señor triangulito a esta ubicación, ¿ya? Entonces lo voy a ir a buscar por acá. Importante, lo selecciono, le saco el clip que tiene ahí y ahora lo muevo. Y van a ver ahí que en vez de tener 000, ¿cierto? Va a comenzar a tener coordenadas, ¿ven? Ahí. Entonces lo voy a seguir moviendo para allá. Allá, para allá, para allá, para allá. Y lo dejo por aquí. ¿Ya? Ahí. Cierro el clic. ¿Ya? Entonces ahí tengo, esta es la coordenada de ese punto. Me falta darle la elevación todavía, pero esa es la coordenada. ¿Ya? Entonces ahí tengo las coordenadas de mi plano, ¿ya? Voy a hacer ahora para referenciar la elevación, ¿ya? Entonces voy a hacer un corte aquí, donde yo pueda ver ambos puntos, ¿ya? Ahí, doble clic, y ahí tengo mi topografía, ¿cierto? Y quiero ver mis niveles. Entonces, ¿dónde tengo mis niveles de Revit? Ah, importante para yo poder ver ahí los niveles, como la topografía es mucho más grande que lo que el Revit traía. Yo voy a buscar mis niveles aquí, seleccionando todo, filtrar, ¿cierto? Dejo solamente los niveles. Acá, ahí están mis niveles, ¿ven? Clic derecho, maximizar. Y ahora sí en el corte los voy a ver. Por acá abajo, ¿ven? Entonces, yo elegí el punto 179,290, ¿ya? Entonces yo le voy a decir acá, a mi nivel 1, que es el 00, que está en esa elevación, ¿ya? O sea, en este caso van a estar iguales. El 179,290 va a ser el 0 como de mi proyecto, ¿ya? Entonces, voy a ir aquí a Manage, Coordinates, especificar las coordenadas de un punto, pincho ahí, ¿ya? Y le voy a poner 179,290, ¿cierto? Ok, ¿ya? Entonces, ¿cómo ahora yo sé que realmente tengo ese punto en el 179,290? Porque si yo le digo acá editar tipo, ¿cierto? El nivel, siempre viene configurado para marcar respecto del Project Base Point, pero yo puedo cambiarlo ahí y decirle que marque respecto al Server Point. Y entonces me va a decir que es el 179,290, ¿ya? O sea, el 0 equivale a ese nivel topográfico, ¿ya? Ahora, yo les dije antes, ¿cierto? Que mi topografía, que es esta, mi topografía de CAD, ¿cierto? Tenía aquí una línea, voy a hacer Isolate Elements, ¿ya? Esta línea roja representa el 0. Entonces, si ustedes se fijan, mis niveles, ¿cierto? Están por aquí abajo y mi topografía por aquí arriba.
Entonces lo que yo tengo que hacer es selecciono ambas cosas y la voy a mover, la voy a bajar 179.290, ¿ya? Para que ahora mi nivel, que está en el 179.290, me corte ahí la topografía justo en esa altura. Ahí está, ¿ya? Entonces aquí tengo mi nivel y mi nivel justo está pasando en la topografía a esta altura, ¿ya? Entonces, hasta ahí respecto de cómo la he referenciado, ¿cierto? Importante, ¿por qué es importante esto? Porque después yo puedo linkear, por ejemplo, el proyecto de arquitectura o lo puedo modelar acá mismo, ¿cierto? Y el resto de especialidades lo que va a hacer es adquirir esas coordenadas, ¿ya? Entonces, todos los modelos en verdad tienen el punto de partida desde la topografía y desde la arquitectura, ¿ya? Ahora, novedades respecto de cómo se trabajaba antes, ¿cierto? Entonces voy a irme acá a la vista de Sites, ¿ya? Aquí está mi topografía, voy a ocultar el CAD, a ver. Mm, es que quiero generar aquí una excavación para que lo vean, entonces voy a ponerlo en wireframe, ¿ya? Para poder ver el plano. Entonces, anteriormente nosotros estábamos, ¿cierto? Obligados, entre comillas, a usar el Building Pad porque el Building Pad era la única herramienta dentro de Revit que era capaz de cortar al topo surface, ¿ya? En este caso, yo puedo usar directamente un floor. Por ejemplo, si yo voy a Architecture, selecciono Floor, voy a imaginarme, esto es gigante, pero voy a imaginarme que este rectángulo es mi edificio, ¿ya? Es la base de mi edificio. Pongo acá finalizar, ¿cierto? Mi losa o mi floor debe haber quedado completamente dentro, por eso Revit me da esa alerta naranja. Debe haber quedado completamente dentro de esto, porque si ustedes se fijaron, cuando cortaba el 179.290, ¿cierto? Cortaba bien abajito, ¿ya? Entonces voy a poner igual esto en wireframe para poder verla. Y ahí está mi cuadrado, creo, mi losa. Claro que se ve media nana. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer es, para excavar, simplemente vamos a seleccionar la topografía, ¿ya? Y vamos a poner aquí donde dice excavar, ¿ya? Excavar, pincho ahí, toc, y ahí me hace la excavación en cualquier momento. Ahí está, ¿ven? Ahí me quedó mi excavación. Entonces, si yo ahora selecciono el topo solid, ¿cierto? Van a ver ustedes que aquí abajito automáticamente me da el volumen excavado. Ya, si yo pincho aquí individual excavation volume, ¿cierto? Me aparece ahí, ¿ven? El volumen de excavación. Si yo, obviamente, si muevo este piso, supongamos que le digo que del nivel 1 esté 1 metro más abajo, no, -1 sería aquí, porque le cambiamos la unidad. Debería aumentarme el volumen de excavación. No vi cuál era el de antes, pero creo que era como 7, empezaba con 7, ahora empieza con 12, ¿ven? Eso es una cosa. Otra cosa que se puede hacer es una subdivisión. Esto antes también lo hacíamos en en el trabajo anterior con las topografías. También se hacía, se llamaba subregion, ¿ya? Y el subregion tenía la capacidad de que tú
hacías como un dibujo dentro de la topografía, ¿cierto? Y tú podías cambiarle a ese pedacito el material. Bueno, en este caso la subdivisión es un poco más que eso. Supongamos que yo voy a hacer como subdivisión esta calle, ¿ya? La voy a hacer un poco más al ojo porque está un poquito difícil aquí, pero voy a poner subdivisión, ¿cierto? Y voy a crear aquí el boceto. Un segundo. ¿Ya? Supongamos que quiero hacer, voy a simplificar la silla máximo, ¿ya? Voy a hacer un rectángulo. Ahí. Entonces pongo finalizar, ¿ya? Ahora cuando vaya al 3D, ¿cierto? Aquí, por aquí quedó mi calle. Voy a ponerlo en Shaded otra vez. Ahí, ¿ven? Esta es mi subdivisión. Esta subdivisión yo la puedo cambiar acá por otra cosa. Por ejemplo, este, pavimento, ¿ya? Y además, esta subdivisión tiene un espesor, o yo le puedo dar un espesor, ¿ya? Por ejemplo, dice subdivisión, offset de la subdivisión, pongámosle para que se note 50 centímetros, por ejemplo. Ah, no me deja levantarlo, en un segundo. Mm. Quiero ver que no esté haciendo algo mal, entonces voy a probar para abajo. Ahí está. ¿Ya? Entonces, yo puedo darle un offset ahí a la subdivisión, ¿cierto? Y, por ejemplo, aquí me quedo más abajo, sí. Yo estaba segura que se podía levantar. Quizá me equivoqué en el número. A ver, le voy a poner .1. Sí, quizá le puse un número muy grande. Ahí está, ¿ven? Entonces, puedo yo tener un offset hacia arriba o un offset hacia abajo. Ya sé por qué no me dejó recién, porque yo le puse un offset como de 50 centímetros para arriba para que se notara, pero la topografía tiene, el asphalt solo tiene 350, entonces por eso se salía. Y eso era lo que el error me decía que no se intersectaban, ¿ya? Eso fue. Sí, puedo excavar o puedo subir. En la subdivisión anterior no podíamos hacer eso, en el subregion. Solamente le podíamos cambiar el material a esa zona, pero acá incluso tú puedes cambiarle el tipo. Entonces este Asphalt 350 tiene, ¿cierto? Acá piedra y tiene pavimento de asfalto, ¿ya? Cambia completamente la composición ahí, ¿ya? Lo cual es súper interesante. Entonces ya tenemos como dos cosas que trabajan distinto. ¿Ya? No necesariamente que aparecieron en el 2026 exactamente, ¿ya? Pero sí que se han ido mejorando desde el 2024 hasta ahora, ¿ya? Otra cosa que igual les quiero mostrar, cierto que yo les decía que había aparecido en el 2025, pero es que yo puedo cortar con un modeling place vacío, y eso a mí me parece genial, ¿ya? Entonces voy a poner aquí, y como soy yo la que está haciendo el webinar, yo soy la que voy a decidir. ¿Ya? Entonces, bueno, supongamos que voy a hacer, a ver, voy a borrar primero este para sacar esa excavación, ¿ya? Después voy a ir acá al site y voy a hacer un plano de referencia más o menos aquí en el medio del terreno, por ahí, ¿ya? Después un corte donde yo pueda ir paralelo a ese plano, ahí, ¿ya? Y doble clic. A ese plano le vamos a poner un nombre,
¿ya? Porque probablemente para generar la extrusión me pida que le dé un plano de trabajo. Entonces vamos a ponerle vacío, ¿ya? Entro ahí al corte. Voy a ocultar el CAD, ¿ya? Tiene una profundidad demasiado grande. Voy a ponerle 50. Ahí, ¿ya? Entonces yo voy a hacer aquí la excavación que yo quiero dentro de esto, o el perfil de la excavación que quiero, ¿ya? Entonces voy a ir a Architecture, Component, Model in Place, ¿ya? Y recuerden siempre que para cortar un Model in Place vacío a un elemento del proyecto tienen que ser la misma categoría. Entonces en este caso, mi Model in Place tiene que ser Topo Solid también, ¿ya? Ahí. Me va a decir, ponle un nombre, se va a llamar vacío uno por ejemplo, ¿ya? Y le voy a decir acá que quiero hacer una extrusión, ¿ven? Me pide un plano de trabajo, mi plano de trabajo va a ser vacío uno, ok, ¿ya? Y voy a ir generando aquí lo que yo quiero excavar, por ejemplo, si quiero excavar eso, ¿ya? Supongamos que quiero hacer eso y después un talud más pequeñito, ¿ya? Si ese es mi perfil, yo ahora voy a encerrar lo que quiero cortar. El otro día, la demostración que hicimos en vivo, igual nos pasó esto, ¿ya? Entonces, voy a hacerle una cosita más alta, ¿ya? Si yo quiero cortar lo que está hacia arriba, entonces encierro hacia arriba, no hacia abajo, ¿ya? Por ejemplo, ahí, ¿ya? Pongo finalizar, me voy a ir a la planta. Ya tengo ahí mi extrusión. Por ejemplo, la voy a tirar hacia acá, ¿ya? Y hacia acá, un poco, ¿ya? Y la voy a cambiar, en este caso de sólida, la voy a cambiar a vacía, porque la hice como sólida. Entonces ahora me voy al 3D y el corte lo tengo que hacer antes de salir del Model in Place. Si yo trato de cerrarlo ahora, Revit no me va a dejar, me va a decir que no tengo ninguna geometría dentro del Model in Place, solamente tengo este vacío. Entonces, en este caso me voy a Modify, selecciono aquí cortar, ¿ya? Y pincho la topografía y el Model in Place. Y ahí me lo corto, ¿eh? Entonces, si le doy a finalizar, yo recuerdo que este era un súper dolor de cabeza, sobre todo con proyectos que tenían como un subterráneo más grande, después otro más chico, después otro que crecía para el otro lado. Con los building pads era bien difícil poder hacer bien la excavación. ¿Ya? Ahí. Aquí tengo una pregunta. Dice José, si se va a compartir la grabación. La grabación se va a subir al canal de YouTube de la academia y a mi canal de YouTube también, ¿ya? Por si ahí lo pueden revisar de nuevo. ¿Qué pasa cuando se topan dos vacíos? No debería como haber problema porque tú deberías generar como, bueno, según lo que yo pienso, deberías generar los dos vacíos dentro de un mismo model in place y si se topan ambos, ambos se van a unir en el fondo, se van a cortar los dos a la topografía, no sé si me entiende. Sí, si tú topas dos vacíos serían como una misma masa que se la va a cortar al topo sólido, ¿me entiendes? Quizá la pregunta va también enfocada a que con los building pad, ¿cierto? No pasaba eso, ¿ya? Felipe Gress pregunta, ¿qué ocurre con los rellenos? El building pad generaba el corte y relleno. Exactamente, ahora no. Solamente acá te da el volumen de la excavación, aquí, ¿ya? Entonces, no es como antes el building pad, si uno lo subía, te rellenaba y si lo bajaba, no rellenaba. Bueno, en este caso no. A no ser, por ejemplo, que quizá adaptaras la herramienta a su región,
Subdivisión, creo que se llama. Subdivisión, claro, subdividir, pero lo que pasaba antes que, o sea, ahora la subdividir, si tú la subes, ¿cierto? No va a quedar plana por arriba, ¿cierto? Va a quedar como con el mismo diseño de la topografía, eso va a pasar. Entonces, si tú lo que quieres es que quede plana por arriba y como con la forma de la topografía para abajo, quizás sería mejor hacer como un eh, o sea, un model in place lleno para poder calcular eso. Es algo que estamos estudiando en todo caso. Quizá que después le podamos traer la respuesta, pero es algo que nos está pasando con algunos proyectos y estamos viendo cuál es la mejor manera de resolverlo. Si todavía no se ha encontrado una forma más automática de poner soleras asociadas a la topografía, no, depende acá, porque por ejemplo tú podrías usar la herramienta subdividir y ponerle una capa alta, ¿cierto? Para que simulara como una solera, pero eso implica lo mismo que le acabo de decir como a Felipe, ¿cierto? Que en el fondo tu solera tendría exactamente todos los quiebres de la topografía. Entonces, en el caso de la solera, es un elemento que de por sí tiene una geometría, entonces creo que ahí habría que hacerla, nada más. Um, ah, Y la última novedad del Revit 2026 le había comentado que era que tú podías generar un topo solid a partir de un topo surface que ya tenías, ¿ya? En base a lo mismo, aún no pueden hacer túneles en la topografía. Sí, ahora podrías hacerlo con el void, ¿cierto? O sea, por ejemplo, site. Por eso les digo que poder cortar la topografía con la herramienta Void es algo así como súper genial porque antes no se podían hacer ese tipo de cosas. ¿Ya? Voy a hacer una muestra aquí como cambiando el vacío nada más. Entonces voy a poner deshacer el corte, ¿cierto? Ahí. Y voy a editar la extrusión. ¿Ya? Entonces supongamos que en vez de hacer eso, va a quedar muy caricaturesco esto, pero si yo quisiera hacer esto, por ejemplo, un pseudo túnel aquí. Ahí. Ay, supongamos que quiero hacer eso, ¿cierto? Finalizar. Se movió al 3D. No lo veo. Ahí está. Ahí está. ¿Ven? Está escondido. Pongo cortar. Quiero cortar. Bueno, a esto quiero cortarle eso. Ya, entonces, si. A ver. Estoy viendo si me deja hacerle como un section box. Section. Ya, pero bueno, esa sería la forma de hacerlo con un void. Entonces, mientras tanto se muere el computador, voy a abrir el 2021 para que veamos lo del Topo Surface, ¿ya? Y sí, genial, porque imagínate si tú quisieras hacer como un túnel, entre comillas, que va como haciendo un recorrido, podrías hacerlo como con un sweep vacío. Entonces, está bueno. A ver, se despegó acá, se despegó. Ya, voy a poner el section box, a ver si encuentro el túnel que hicimos. Debería estar por aquí. Ahí está, ¿ven?
Parece el túnel del Correcamino. Entonces voy a abrir acá uno nuevo con la plantilla de arquitectura. ¿Ya? En la vista de site voy a ir a Massing and Site, ¿cierto? Topo Surface en este caso. Le voy a decir que quiero yo crear con un place point, ¿cierto? Entonces voy a partir en el 0, creando aquí una línea de punto, ¿ya? Después le voy a decir que la elevación es 1 metro. Voy a crear otra línea de puntos acá. Después 2 metros. Tu, 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 tu. Después 3 metros, ¿ya? Y voy a llegar solo al 4. 4, ¿ya? Entonces tengo, por ejemplo, esa topografía o esa superficie. Algo hice mal. ¿Hice mal? Esos puntos tenían que estar... Ah, que son 2 metros. Le puse 2 milímetros. Un segundo. Estos son 3 metros y estos son 4 metros. Ahí sí. Entonces, supongamos que tengo esa superficie, ¿cierto? Lo voy a guardar. Entonces le voy a poner aquí, grupo sesión 2. ¿Ya? Guarda. Entonces supongamos que ahora yo me llevo esto, ¿cierto? Me llevo la topografía o me llevo el modelo que hice en 2021, me lo llevo al 2026, ¿cierto? Voy a poner abrir, ¿ya? Se me va a actualizar ahí, primero. Démosle un segundo para que se actualice. ¿Ya? Ahí está. Entonces, supongamos que yo me traje este modelo, ¿cierto? Pero yo no quiero trabajar esto como un topo surface. Lo quiero trabajar con todo lo que me puede entregar el topo solid. Entonces, selecciono, pongo aquí arriba Generate Topo Solid, ¿cierto? Me va a pedir, sí, un nivel de base. Entonces, por ejemplo, acá, mi nivel de base 1. Si tú quieres como conservar algún nivel X, podrías generar un nivel más abajo, ¿ya? O más arriba. Pongo aquí OK y ahí me generó el sólido, ¿ven? Entonces ahora ese sólido lo puedo trabajar con todo lo que voy a poner acá filtrar, voy a borrar la superficie, ¿ya? Para que no me moleste. Y entonces ahora este lo puedo trabajar con todo lo que significa poder trabajar el topo sólido, ¿ya? Por ejemplo aquí, meterme, crearle las capas, ¿cierto? No sé, si le hago una excavación, poder mirarlo acá en las propiedades, el volumen de excavación y todo eso, todo lo que vimos ahora, ¿ya? Bueno, chiquillos, en virtud del tiempo, yo creo que es hasta ahí donde podemos llegar. No sé si alguien tiene alguna pregunta extra a los que ya me han preguntado. Si alguien tiene alguna pregunta del curso también, puede ser, si es que se integra algún contenido o no, ¿no?
Sí, ojalá se pudiera solucionar el tema de los rellenos. Em, no sé si es algo que queda como que Autodesk lo tiene como pendiente o si es algo que ellos piensan que se puede trabajar de otra forma, pero sí, es algo que no sabemos muy bien cómo abordar todavía. Hola, una consulta. Ah, ujú. Hola, bueno, casi buenas tardes. Quería consultar respecto a esto mismo que vi que está la subdivisión por sustrato y el hecho está en que lamentablemente no todas las calicatas dan como que el primer sustrato sea como una cantidad de metros, pero vi que esto funciona solamente de forma unificada, ¿verdad? No se puede hacer diferencia dependiendo del punto, por así decirlo, ¿no? Ah, no te entendí mucho, pero Mira, lo que voy yo es que en este caso, por ejemplo, ahí está la definición que se puede definir como distintas capas de sustrato para la topografía, por así decirlo, distintas capas, ¿ya? Pero muchas veces la mecánica del suelo dicen que para el estrato uno dependiendo una calicata y otra que está a 200 metros, los estratos varían entre 1 metro, 2 metros, ¿me entiendes? Entonces es un tema como que todavía es mm, una superficie que no se puede como eh, por así decirlo, se deja la carpeta de 1 metro, pero no se puede modificar para el otro lado. Sigue siendo como un elemento bastante como si funciona como pavimento, por así decirlo, ¿no? o sea, funciona como pavimento, pero va a tener todas las inclinaciones que tiene la topografía, po. No es que va a definir como una capa recta. Por ejemplo, si yo acá le pongo que quiero una capa nueva, ¿cierto? Supongamos que esta capa tiene, no sé, 50 centímetros. Estoy en milímetros. ¿Ya? Y después yo le digo que tiene 300, ¿cierto? Esta debería ser como tierra, ¿cierto? Ya, hay una de estas capas que puede ser variable, que sería esa, ¿ya? O sea, tú puedes cambiar una de las dos es variable, no pueden ser todas variables. Entonces, generalmente la de la tierra es variable y desde ahí va a ser la tierra la que va a asumir todas las deformaciones y esta capa que yo puse de 50 se va a mantener constante, pero con el quiebre de la topografía por arriba. No sé si me entiendes, o es que yo no te entiendo quizás todavía. No, sí te entiendo lo que vas. Que al fin y al cabo sería la primera capa que quería con un elemento constante de corte y el resto serían los elementos que se deformaría, por así decirlo, el relleno que va por el Claro, solo Ya, una se puede deformar, ese es el ya, tema. ya, Todo el resto de capas que tú pongas permanecen siempre igual. ya. Perfecto. Eh, y estoy pensando, es que uno siempre puede hackear un poco el sistema. Eh, sí, pero estoy pensando que capaz si necesitas que sea de otra manera o tener dos capas variables, como que uno podría generar más de una por separado. No sé si me entienden. Igual sería un poquito. O sea, habría que buscar la forma de hacerlo, pero así como por defecto, esa es la forma con que cómo funciona. Mm. Gracias. Ujú. Así que eso, o sea, agradecerles el habernos acompañado. Cualquier consulta, por supuesto, que ha abierto el canal de comunicación, ya sea conmigo, si es algo más que nada que tenga que ver con la coordinación o cualquier tema técnico, yo lo derivaría ahí con Bianca para que ella pueda responderles y asesorarlos mejor. Sí. Eso, Bianca. Ujú. Y es importante el Gracias. tema de manejar ciertas cosas del nivel de fundamentos porque obviamente en el curso avanzado vamos a partir de la base de que ustedes ya saben ciertas cosas. Entonces, para que podamos nosotros llegar a dictar todos los contenidos, es bien importante que ya tengan como una base eh, de lo que ya considera uno como básico, ¿cierto? Eso. Bueno, chiquillos, cualquier cosa quedamos disponibles ahí para consultas y capaz que nos vemos el miércoles, ¿ya? Eso.
Que estén muy bien. Adiós. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, Bianca. Chao. Gracias por tu tiempo. Gracias.